Buenos días, queridos hermanos. Les saludo con mucho afecto y cariño en este domingo 13 de agosto del año 2023, en que iniciamos la semana 19 de tiempo ordinario. Les doy la bienvenida. Vamos como siempre, alimentarnos de la palabra de Dios en este domingo, Día del Señor. Te doy gracias por estar conmigo, pero te invito a que vayas a misa si no lo has hecho. No sé a qué horas estés viendo este video, pero es importante que no pase el domingo sin que vayas a misa, a tener el verdadero encuentro con el Señor. Aquí tienes un encuentro con su palabra. Aquí yo te llevo en la palabra hasta tu casa, pero es importante que vayas a escucharla directamente en la casa de Dios y que también, si tienes la oportunidad, pues obviamente puedas comulgar y alimentarte de las dos mesas que hay en la Eucaristía, la mesa de la palabra y la mesa de la comunión. Si te gusta este video, compártelo, regálame likes y suscríbete si no lo has hecho. Vamos a seguir aumentando el número de seguidores del Señor a través de este canal. Hoy vamos a meditar el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 9 y del 11 al 13. En la segunda lectura será la carta a los Romanos, capítulo 9, versículos del 1 al 5, y el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 33. Tiene mucha riqueza estas lecturas, así es que entremos en materia. En la primera lectura nos presenta a Elías. Elías está pasando una situación muy difícil, se siente desilusionado, se siente temeroso, se siente agobiado porque la esposa del rey lo busca para matarlo. Y nos enseña Elías, quizá tú también estás pasando ahorita por un momento igual, por un momento difícil, te sientes perseguido por los problemas o por algo que te está angustiando. Y Elías nos enseña qué es lo primero que tenemos que hacer. En esos momentos, buscar a Dios. Está cerca del Señor. Dice, al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció ahí. O sea, Elías lo primero que hace es ir al monte de Dios, o sea, estar cerca de Dios. Y Dios siempre ahí te va a hablar. Dios le dice a Elías, sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. ¿Sabes qué? Yo te digo hoy, el Señor va a pasar en tu casa. Ojalá puedas dedicar los minutitos, 15 minutos alrededor, no sé, que vaya a durar este video, que los puedas dedicar exclusivamente a escucharlos y a sentir y a escuchar y a ver que realmente es Dios que se está hablando. Hoy Dios va a pasar contigo a través de este mensaje. Si vas manejando, si estás haciendo otras cosas, no importa, está bien, lo puedes hacer, pero si puedes dedicarle un tiempo especial al Señor, no te vas a arrepentir. Hoy Elías hizo caso, se sale y está a la expectativa. Pero fíjense, dice, al acercarse, vino primero un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y a veces meditamos este pasaje, estos versículos, diciendo que el Señor no está en las cosas grandes, que el Señor no necesita mucho ruido para hacerse presente, que el Señor no está ahí, que el Señor está en lo sereno. Porque luego dice, después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva, porque ahí estaba Dios en esa brisa suave. Pero realmente tampoco es totalmente cierto que no esté en las otras cosas. Mira, dice aquí que se presentó un fuego, pero no estaba el Señor. En el Éxodo capítulo 3, versículo 2, Moisés ve un fuego en una zarza que arde y no se consume, y ahí en el fuego, ahí estaba Dios. Y también aquí dice que vino primero un viento huracanado que partía las montañas y un terremoto, pero que el Señor no estaba ahí. Sin embargo, en el Éxodo 19, versículos del 16 al 18, Dios se hace presente de esa manera, en el trueno, en el relámpago, en el terremoto. Entonces Dios está siempre, en todos los lugares, pero lo que nos dice es que no lo busques siempre en esas cosas grandiosas. Siempre quieres ver una cosa extraordinaria, siempre quieres ver un milagro. No necesitas buscar esas cosas grandes, que por supuesto ahí está Dios, pero Dios está en el silencio, Dios está en la brisa suave, Dios está en el calmado. A veces necesitas un oído fino, un oído espiritual para poder escuchar la presencia de Dios, aún en lo que parece el silencio. En la segunda lectura, Pablo nos enseña cómo el amor verdadero lleva a un sacrificio y cómo el amor verdadero es preocuparse por los demás. Nosotros a veces vemos la maldad que hay en el mundo y decimos que se lleven a todos esos, que los maten y que los quemen a fuego lento, a todos los malvados que matan, que asesinan, que secuestran.
Pero te debe de dar dolor el ver cómo tanta gente hoy en día está perdiéndose de la salvación que Dios trae, está perdiendo el amor que Dios trae para nosotros. Por eso dice, lo primero que dice Pablo y nos enseña, dice, siento una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. ¿Por qué? Por ver que los romanos, había muchos que no aceptaban la palabra de Dios y que preferían seguir viviendo en el pecado. Hoy tanta gente hay así y nosotros no nos mortificamos por hacer oración por ellos. Pero también nos enseña el sacrificio que es capaz de hacer uno cuando ama. Y por supuesto nosotros Pablo lo ha llevado al extremo o al momento sublime de sacrificarse por todas las personas, por su comunidad. Dice, hasta aceptaría verme separado de Cristo si esto fuera para el bien de mis hermanos, los de mi raza y los de mi sangre. O sea que qué hermoso es cuando eres capaz de sacrificar, de ofrecer tu amor en el sacrificio. Eso se debe de dar más en el matrimonio, se debe de dar más en tu familia. ¿Qué eres capaz de hacer por tu esposa, por tu esposo? ¿Qué sacrificio eres capaz de hacer? Porque a veces tu esposa necesita algo pequeño de ti y tú no eres capaz porque ¿quieres que te acompañe al mandado, mi amor? No, hombre, estoy viendo el fútbol. Es más importante el fútbol que acompañar a tu esposa. Es que quiero salir contigo, mi amor. No, hombre, ya estoy muy cansada. Y tu esposa no quiere ni siquiera hacer un pequeño sacrificio por ti cuando tú lo necesitas. Tus hijos necesitan que vayas a esa junta en la escuela, pero ay, no ve tu mujer porque ese es un fastidio. Tus hijos necesitan ver en ti que haces ese sacrificio. Para los hijos es hermoso ver cómo su madre se levanta temprano en la mañana para despacharlos, aunque en ese momento no lo entienden, pero van a valorar el amor tan grande que estás haciendo por ellos. El plan divino de Dios se cumple. Cuando nosotros vemos tanta gente que se aleja de Dios, tanta gente que está apartada, decimos, y el Señor dice, la palabra dice que Dios quiere que todos los hombres se salven. Y entonces decimos, el plan de Dios está fallando porque no todos los hombres se están salvando. El plan de Dios nunca falla. El plan de Dios continúa. El problema es que nosotros no nos adherimos a ese plan de Dios. Cristo debe estar por encima de todos nosotros. Cristo debe estar por encima de mí mismo porque realmente eso es lo que me dará la verdadera felicidad y eso es lo que me llevará al encuentro con el Señor y al encuentro con la verdadera vida. En Mateo capítulo 14, versículos del 22 al 33, tenemos que ver el contexto de todo esto. Dice, inmediatamente después de la multiplicación de los panes. Pero si se acuerdan cómo se dio la multiplicación de los panes, Jesús le llega la noticia de que su primo Juan ha muerto y se va a un lugar apartado para estar a solas para orar, pero mucha gente lo ve y lo sigue. Y entonces Jesús siente compasión y deja atrás su dolor y su sufrimiento por la muerte de su primo y empieza a atender a la gente y los enseña y los predica, pero se hace tarde. Y le dicen los discípulos, despáchalos para que coman porque ya es tarde. Y sin embargo Jesús les dice, denles ustedes de comer. Después de esa multiplicación de los panes, Jesús despacha primero a sus discípulos. Les dice, adelántense, ahorita los alcanzo. Y mientras voy a despedir a la comunidad. Jesús despide a toda la comunidad y luego se retira a orar. Ahora sí a tener ese encuentro con su padre, a ese encuentro para orar por su primo que acaba de fallecer. Fíjense cómo la multiplicación de los panes se da porque ya atardecía. Entonces a lo mejor, fantaseando, puedo decir que a lo mejor alrededor de las 8 de la noche despidió a toda la gente Jesús. Y sin embargo dice que le dio la madrugada, que estaba en la noche rezando él solo. A veces nosotros decimos, es que no tengo tiempo para orar. Jesús se daba su tiempo y dedica horas. Nosotros, ¿cuánto tiempo al día le dedicas a hacer una verdadera oración al Señor? Jesús dedica horas porque dice que en la madrugada es cuando va al encuentro de sus discípulos, pero ellos ya van avanzados en la barca y se encuentran con una tormenta, con vientos fuertes y la nave se empieza a mover y empieza a entrar el agua y tienen miedo y luego voltean y ven a Jesús, más miedo les da, dicen es un fantasma y empiezan a gritar de terror, pero Jesús los calma. Jesús les dice, tranquilícense, no teman, soy yo. Mateo nos presenta aquí una situación como la que es de nuestro día a día. En la noche, que es la noche de los peligros, en el mar, que representa la maldad. Aún ahí, escuchamos la voz firme de Dios que dice, tranquilízate, soy yo. Hoy te lo dice Dios. Estás a lo mejor, como decíamos al principio, pasando una situación difícil. Si estás haciendo lo que Elías buscando al Señor, ya empezaste bien.
Pero ahora escucha al Señor que te dice, no tengas miedo, soy yo. Este problema, esta dificultad que tienes no va a ser eterna. Va a pasar y yo voy a estar a tu lado mientras pasa. Pedro, como siempre, el más aventado, y aún así el elegido para ser el primer papa, presenta dudas, porque dice, si eres tú, Señor, mándame ir a ti. O sea, no está convencido de que sea Jesús. Jesús le dice, ven, y entonces Pedro se baja y empieza a caminar. Pero fíjate cómo dice que después se empieza a hundir. Y nosotros es muy fácil criticar a Pedro y decir que poca fe, como lo dijo Jesús, ¿verdad? ¿Cómo es posible que se haya hundido? Y sin embargo, tuvo la valentía de bajarse de la barca y caminar. Nada más que no tuvo la suficiente confianza porque dejó de ver a Jesús y se puso a ver todos los problemas que había ahí. Vio el agua entrando a su barca, moviendo sus piernas, vio el viento que lo mojaba, vio las olas que venían y tuvo miedo y se empezó a hundir. Pero tuvo la valentía de bajarse. Todos conocemos la historia del alpinista que se cae y queda colgando porque se atora con la cuerda que llevaba y queda colgando, pero como ya estaba anocheciendo, no veía bien, entonces clama a Dios. Y el Señor le dice, no temas, aquí estoy, confías en mí. Y él dice, sí, Señor, confío en ti, sálvame, y agarrado de la cuerda. Y Dios le dice, suéltate de la cuerda. Pero el hombre en lugar de escuchar la voz del Señor y de confiar, pues empieza a ver la oscuridad y empieza a sentir el viento frío y empieza a sentir el frío ahí colgado en la montaña y no se quiere soltar. Ayúdame, Señor. Y el Señor le dice, suéltate de la cuerda. Pero este hombre tiene tanto miedo que se aferra más a la cuerda y en la mañana lo encuentran muerto de frío, colgado de la cuerda a 1 metro de distancia del piso. O sea, si él le hubiera hecho caso al Dios, si hubiera confiado en Dios y se hubiera soltado, hubiera caído y se hubiera salvado. Así fue Pedro. Pedro tuvo la valentía de bajarse de la barca y caminar. Eso nos lo enseña a nosotros. Confía en Dios, pero no dejes de ver al Señor, porque eso es lo que te va a hacer que te hundas. Y sin embargo, aun cuando te estés hundiendo, cuando estés flaqueando y te hundes, clama al Señor. Jesús dijo, Dios, Señor, sálvame. Y dice muy hermosamente que Jesús inmediatamente lo tomó, lo levantó y lo sacó. Nosotros enfrentamos a nuestra vida muchas tormentas, nuestra barca se zarandea mucho por todos los problemas de la vida y a veces nosotros fracasamos, pero nunca debemos de dejar de dudar en Dios. 4 veces en el Evangelio de Mateo dice hombres de poca fe. O sea, qué triste. Y en cambio otras veces dice mujer. Decía a la mujer cananea el miércoles, mujer, tu fe te ha salvado. Tu fe, qué grande es tu fe, como dijo también al centurión romano. ¿Cuáles son las palabras que vas a escuchar de Dios hoy? ¿Hombre de poca fe? ¿O qué grande es tu fe? ¿Sientes que te estás hundiendo ahorita? ¿Sientes que tu barca está zarandeada y que te vas a ahogar? Levanta la mano y háblale al Señor. Y el Señor te va a rescatar. Entonces, mis hermanos, estas son las enseñanzas de este domingo. En el problema, acércate a Dios. Como Elías, escúchalo, agudiza tu oído para oírlo aún en ese silencio que parece que no te responde. Y si sientes que te estás hundiendo, levanta la mano y dile, Señor, sálvame. Y el Señor te va a salvar. El Señor te ama y no quiere que te pierdas. Al Señor le da tristeza ver cómo tanta gente no escucha su palabra. Y esa gente que no escucha su palabra cree que está viviendo una vida feliz porque tiene dinero, pero no es feliz realmente. No puede salir a la calle con libertad. Tristemente ver los diarios hoy, no sé cómo estén en otras partes del mundo, pero aquí en mi país, en mi ciudad, todos los días vemos las mismas noticias, nomás con diferentes nombres. Personas asesinadas en la calle, persona que se estaba en la peluquería cortándose el pelo y van y lo matan ahí, personas que entran hasta su casa y lo asesinan en el patio de su casa. Tantas cosas que pasan con gente que se ha alejado de Dios. Hoy es el día, hoy es el momento. Hoy Dios quiere salvarte. Solamente tienes que decirle, Señor, tómame como soy y hazme como quieres que yo sea. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Te mando un fuerte abrazo. Recuerda, Dios te ama y Dios quiere que seas feliz.